Buenas noches, bienvenidos a un jueves más de aquí en nuestro nuevo canal, del canal de Ramiro Padilla. Hoy me acompañará mi compañero de fechorías, el querido ingeniero Javier Ruiz, y vamos a hablar pero antes de empezar a hablar con el ingeniero, vamos a presentar su camiseta. A ver, ingeniero, explíqueme de qué se trata. Póngale el micrófono y de qué se trata. Ahí andamos haciendo apenas los ajustes. Bueno, pues mira, terminada la segunda, bueno, no, durante la época nazi incluso fue tema precisamente, pues la bandera, nomás que estaban los colores invertidos, negro iba arriba y rojo abajo. Para esta nueva versión y también partiendo desde, pues de Europa, viene esta nueva alerta precisamente de la nueva reconfiguración del concepto fascista, así que esta sería la nueva, para irnos familiarizando, el nuevo concepto para ir en contra del fascismo. Y no estamos tan alejados de eso, ¿eh? Ahorita vamos a platicar acerca del evento que hubo iniciando semana con este chamaco de Michoacán, hombre, da esos vestigios Sí. precisamente de fascismo que va en esa ruta, así que Ahorita, vamos a ahorita platicarlo. ahorita leemos la nota. Pero me gustaría, antes, vamos a hacerlo hasta al contrario de TV Azteca, mi querido ingeniero. Antes de empezar con las notas tristes, vamos a empezar con las notas alegres. Hay una que me parece que vale la pena mencionarla. Esta que aparece, que obviamente la compartió primero Poncho Gutiérrez. Ok. Después de que la compartió Poncho Gutiérrez, pues porque se quedaba en el sexenio de López Obrador, ahora ya tenemos tenemos ya ya con el sexenio de Claudia, con el primer año del sexenio de Claudia, tenemos los precios al tope. Estos de aquí, a ver si se puede ver. A ver, aquí está. Vamos a mostrar, ¿no? Y aquí está el cuadro. Yo creo que algunos lo alcanzan a ver, la mayoría lo alcanza a ver. En el sexenio de Ernesto Zedillo Poncelio, el salario mínimo era de 37 pesos con 90 centavos, el salario mínimo. El litro de gasolina estaba a 55 pesos con 27 centavos. Entonces tenías que, para llenar un tanque de 40 litros, mi querido ingeniero, tenías que invertirle 44 horas, 44.56 horas para llenar tu tanque de gasolina. O sea, si la jornada de trabajo es de 48 horas, para llenar el tanque de tu carro con el salario mínimo tenías que trabajar, o sea, te quedaba nada más 4 horas libres, no, 3 horas y poquito menos de 3 horas y media de salario libres para llenar un tanque. No, para que se lo idea. O sea, tenías que invertirle 44 horas a la semana para llenar un tanque de 40 litros. Con Fox se mantuvo en 44.34, con Calderón 55 horas, con casi 56 horas. Obviamente con el gasolinazo y con Enrique Peña Nieto, y con el salario mínimo que había de 88 pesos, requerías de 69.96 horas, casi 70. Requerías 70 horas, o sea, requerías casi 2 semanas de trabajo para llenar un tanque de 40 litros. Con López Obrador, esto bajó fíjate, de 70 bajó hasta 30.85 horas. Y ahora lo que nos compete, porque sigue la tendencia, es que con Claudia, para llenar un tanque de 40 litros solo se requieren 24 horas. Esperemos que llegue como a las 12 horas, 10 horas. Sería lo ideal. En Estados Unidos más o menos andan por el 5, 10% de tu salario para llenar tu tanque, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. Para que vean que sí, o sea, que empezamos con números verdes y es lo que me parece lo más importante, mi querido ingeniero. ¿Cómo la ves? Fíjate, siempre la oposición ha estado, pues ahora sí que manejando los números a su conveniencia e interpretación, pero obviamente creo que el pueblo también razona esta misma reflexión. Oye, ¿cómo puede ser posible que antes nos dejaban ir los gasolinazos mes tras mes? Y obviamente no encontrábamos un nivel de estabilidad porque, bueno, cuando menos en el periodo de Enrique Peña Nieto, pues ahí lo dice, 69, casi 70 horas para poder trabajar, para poder llenar un tanque de 40 litros.
En esa sola reflexión ahorita, hablar de que en un día podemos hacer el llenado, pues nos da la comparativa muy clara. O sea, es lo que quizás muchos todavía no alcanzaban a entender, de cómo la gasolina lograba tener un impacto realmente fuerte en lo que era la carestía, en la cuestión de la inflación y todo lo demás de fenómenos que venían asociados en cadena con respecto a este incremento, ¿no? Así que, pues ahora sí que no ha lugar toda la crítica que nos hagan en función de que, oye, ¿cómo puede ser posible que en estos 7 años el precio se mantenga, que no haya bajado y se mantenga en los 24 pesos en promedio? Así que, pues prácticamente están queriéndose agarrar de los argumentos, pues nada más en la cuestión nominal, pero no en los datos reales. Creo que esta parte es lo que realmente pues nos tiene en una diferenciación muy clara. No son los mismos tiempos que antes nos hacían ver ellos en función pues bueno, el impacto que hacían en el bolsillo. Y obviamente el mayor logro que pudiéramos nosotros destacar sobre la cuarta transformación fue el incremento a lo que es el salario mínimo, y lo han dicho también en diferentes foros varios analistas. Así que pues nos presta ahorita la oportunidad precisamente de hacer esta comparativa y estos números ahora sí que manejados en frío, sin necesidad de andarle poniendo adornos ni querer sacar la cuestión de un dato debajo de la manga. Concretito es la cuestión de que la oposición de nuevo está volviendo a fallar en sus diagnósticos y queriéndonos dar a tole con el dedo en función de sus frustraciones y elementos que, pues bueno, la desesperación nos está llevando también a que cada vez estos signos los están marcando con una debilidad más fuerte. Recientemente, Ramiro, hicieron el balance, el INES, con respecto al número de afiliación. El PRI tiene la mayor pérdida de afiliación en toda su historia. Y yo creo que el PAN, si bien es cierto, da un incremento, pero no registra más allá de lo que ya tiene incluso otros partidos que también están en la contienda, ¿no? Así que, pues, Chihuahua, yo creo que si no se ponen las pilas, si no se ponen del lado del pueblo, cada vez va a ser más notorio estos elementos de comparación de que ellos están actuando nada más por conveniencia propia y están respondiendo a sus propios intereses, no a los del pueblo, y eso hay que siempre estarlo destacando, ¿no? Yo creo que eso mañana vamos a tratar el tema del PT, como bien dices, mañana en el programa de los viernes de Sin Filtro con el famoso Mapache y con la jefa, ¿no? Vamos a hablar del tema. Pero también quiero, obviamente, viendo cómo también, mi querido ingeniero, la inteligencia artificial derrota a la oposición, y es que está el caso del cuate que le pregunta a Grok, ¿no? Dice, Gamaliel Américo pregunta, Grok, ¿nos ayudas con la afirmación de López Obrador sobre la gasolina 10 pesos? Gracias. La misma inteligencia artificial de Twitter dice, López Obrador en marzo del 2017, video en Estados Unidos, dijo, si Morena ya gobernara, la gasolina no costaría 14 pesos el litro, costaría lo que cuesta en Estados Unidos 10 pesos por litro. Era hipotético, comparando precios de momento, México 14.16, Estados Unidos 10 pesos equivalente. No dijo, bajará a 10 pesos en mi sexenio. En 2018 prometió no gasolinazos, congelar en términos reales y bajar tras la autosuficiencia. 3 años, refinerías. El mito simplifica la frase como promesa literal, verificado, y videos originales confirman, mi querido ingeniero. ¿Cómo ves? Totalmente. Fíjate, cosa curiosa, la derecha siempre está tendiendo a los recursos que tiene más, o a los que considera más a su lado, ¿no? Ya fueran expertos, la cuestión de la inteligencia artificial y últimamente en Twitter la cuestión del Grok. En ninguna de las vías, en cuando le plantean un análisis de comparativo con respecto a estos tiempos, a los tiempos pasados, nos han ganado una. O sea, hasta la inteligencia artificial los está poniendo en su lugar en función de un raciocinio, pues más o menos coherente, ¿no? Y créeme que no es para mí sorpresa que me lo presentes, porque en muchas otras ocasiones, cuando le plantean al mismo Grok o cualquier otro elemento a la inteligencia artificial, termina esta misma poniéndolos en su lugar en una condición comparativa y de manera proporcional. Pues Chihuahua, yo creo que estos tiempos se están poniendo interesantes y no necesariamente la inteligencia artificial es un recurso favorable para donde la inteligencia natural está ausente. Creo que es el caso para la parte de la oposición. No tienen una inteligencia natural propia, la han tenido que adoptar, la han tenido que incluso, pues ya ves el recurso que está haciendo el PAN ahora.
tomando lo que ellos criticaron en un pasado como un recurso de Morena para la cuestión de la promoción de las candidaturas. Ahora van a hacer uso de la cuestión de las encuestas, cuando en su momento estaban criticando precisamente ese mismo recurso. Y ahora, en la cuestión de cómo hicieron el anuncio para la cuestión de hacerse más militancia, no impactaron más allá de lo que ellos esperaban, ni siquiera auspiciados por la cuestión de la rifa de los iPhone que dijeron, que por cierto, nadie se sacó esos iPhone, ¿no? O sea, tiraron el anzuelo, nadie lo pescó y aún sin embargo no les resultó, ninguna vía les está resultando y la gente cada vez les está diciendo, no creemos en lo que están ustedes haciendo. Y la cifra, aun cuando otros lo quieran demeritar, pero en Morena, el que tenga 12 millones de militantes ahorita, pues está poniéndolos a nivel internacional como el segundo partido después del de China, el más numeroso en este planeta. Así que, pues para la oposición, y también es un mensaje para nuestros partidos que vienen como aliados, que desgraciadamente su papel cada vez está quedando más evidenciado, que sus intereses no son los colectivos sino los particulares, pues resulta ser que están quedando expuestos. Así que, pues creo que el estar del lado correcto de la historia y cada vez les está costando más a estos aliados que pues les falta la congruencia, ¿no? Digo, todavía no podemos hacer un enfrentamiento frontal contra ellos, pero están quedando exhibidos sin necesidad de que nosotros lo hagamos, ¿eh? Pues de manera natural, si votamos por una cuestión de una reforma que fuera por la cuestión así de cortar con los privilegios y específicamente con la cuestión de los plurinominales, que ellos no lo hayan tomado como un mandato, pues nos está dando una señal muy clara de qué lado de la historia quieren quedar a futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que mira, el asunto de las ambiciones políticas y lo de siempre, hay que recordar que el PRI tenía 2 millones de afiliados. Sí. Las elecciones eran eventos multitudinarios. Era impresionante. Yo en algunas ocasiones, mi querido ingeniero, lo dije públicamente, el PRI es un partido popular porque hay gente que cree de corazón que representan algo. Y el PRI de las vindicaciones sociales, el PRI que, por ejemplo, acá hay una colonia que los del PRI le regalaron pie de casa a un montón de gente. En aquellos, en los 70s, en los 80s, te regalaban un pie de casa. Te lo entregaban en obra negra, te daban el terreno y un buen terreno y una casita de 2 recámaras con un baño y tú ya le podías ampliar con el tiempo, pero vivías, ¿no? Era y la gente decía, pues, ¿por qué voy a votar por otro partido? Te generaba lealtad. La misma clase de lealtad que genera Morena al triplicarte el salario mínimo y al otorgarte todo tipo de programas sociales. Justo hoy estaba leyendo el tema otra vez. Vuelve, a ver si lo encuentro por aquí. Creo que sí fue. Déjame buscarlo por aquí, mi querido ingeniero. Fíjate, con respecto a esto, Ramiro, la diferencia es que hoy estos elementos que alguien pudiera señalar como canonjías o como una prebenda para la cuestión de jalar, resulta ser que son elementos constitucionales. Así que nadie puede mercar con esa parte o chantajear para la cuestión de algo porque son derechos universales. De manera pues general está en todo el mundo, tanto la cuestión de el apoyo a adultos mayores, como la cuestión de las becas, como la cuestión de toda la condición para discapacidad. Así que, pues, contrario a lo que ellos granjeaban en la cuestión de prebendas, hoy ha cambiado el escenario y eso es lo distinto a los tiempos anteriores a los que hoy tenemos, ¿no? Mi querido Héctor Rivera, el asunto aquí, que obviamente el comparativo que hacíamos con la gráfica, tiene que ver con la cantidad de tiempo invertido para llenar tu tanque. Entonces, porque muchas veces por ejemplo, encontramos el caso, lo pusimos, ingeniero, ¿te acuerdas con el tema de Mario y Constanzo, donde ponían, te alcanzaba para 20 y tantos gancitos y ahora solo te alcanza con los mismos 100 pesos, te alcanza para 9, que es una comparación estúpida y sesgada, nada que ver porque pues, piensa que 100 pesos de los de ahorita vale lo mismo que 100 pesos de hace 20 años, como si la inflación fuera cero. No puedes hacer eso, es una soberana pendejada, pero obviamente lo hacen con el fin de generar una percepción equivocada. Ahora, después de este video,
con el Chiqui Drácula, no el árbitro, sino el original, pues vamos a entender algunas cosas, ¿no? Que tienen que ver con con todo este desmadre que traemos últimamente. A ver. Como estos, no hay que aprender y con lo que tenemos estamos bien y es suficiente, y para qué queremos más, y se van a estudiar a Estados Unidos y nomás roban, ese tipo de mentalidad nos ha hecho mucho daño, nos vuelve muy mediocres, con lo que tengo es suficiente. Claro, no solo eres mediocre y soberbio, creo que es la peor combinación tan rara, claro. Eres pendejo y además no te das cuenta que eres pendejo, güey, es terrible. Claro, no, porque cuando eres pendejo, pero lo sabes, dices, bueno, a lo mejor lo sé, pero cuando eres pendejo y no lo sabes, es dificilísimo, porque entonces no quieres aprender nada, porque crees que con 2 pares de zapatos ya estás listo, ¿no? Cuando no. Esto es, mi querido ingeniero, es parte del efecto Dunning-Kruger. Y el vato es el clásico representante, estoy pendejo, pero no sé que estoy pendejo, ¿no? Eso básicamente lo que está diciendo. A mí me parece divertidísimo porque cuando está diciendo estoy bien pendejo, ¿por qué? Porque no estoy interpretando la realidad de acuerdo a lo que dictan, a lo que dictan los parámetros, que era algo que hablaba ayer con alguien. Estamos hablando del tema de la interpretación de la realidad, creo con la profe Mar, lo decía ayer, ¿no? Sí. Tenemos elementos, tú que has sido marxista, que has sido que has estudiado a fondo estos temas, pues te das cuenta qué elementos tenemos, que siempre me pregunto, qué elementos tenemos para juzgar la realidad. Entonces, tú decides, los elementos los escoges por los programas de televisión y por locutores sesgados, o esos elementos los tomas con un esfuerzo extraordinario leyendo libros. Interpretando los libros, acercándote a los grandes maestros. Tú dime. Fíjate, personajes como estos que a lo mejor sí nos acompañaron a varios de nosotros en la cuestión de nuestra etapa de juventud y que pudiéramos decir, oye, este tipo yo creo que no tarda en cobrar su pensión del bienestar. ¿Cómo se atreve a plantear una idea de este tipo cuando a escasos al rato lo vamos a tomar, le van a tomar una foto, lo van a exhibir precisamente cobrando y le van a decir, oye, ¿hasta dónde llegó tu mediocridad, perdón, en función de los mismos argumentos que tú dijiste no hace mucho, ¿eh? O sea, va a quedar exhibido tremendamente un personaje en donde va a tener que tragarse las palabras porque no va a tener otro recurso. Lo mismo le pasó a Cuadri cuando recién había estado en la Cámara de Diputados y tuvo que estar haciendo cola precisamente para cobrarlo y disculpándose en función de que es un derecho que todos tenemos. Creo que esa parte él lo está omitiendo ahorita, Carlos Espejel, en función de que, pues, una auténtica ausencia de conciencia de clase. Decir que él viene de la familia Azcárraga o que está precisamente de alguna de las familias encumbradas, eso sería una falsedad señalarlo de esa manera. Él viene del pueblo y está perdiendo precisamente, o está declarando tácitamente que es un ser desclasado, que ni siquiera siente empatía por la cuestión de lo que está sintiendo el pueblo y qué tan agradecido está con estas medidas que el pueblo está sintiendo, que está teniendo como política pública actual. Así que, pues pueda decir misa, pero a final de cuentas la realidad, qué tan despegado está de sus pies ahorita de este suelo que hoy estamos viviendo como una realidad distinta a la que él está queriendo ahorita retrocedernos. Eso que él está diciendo todavía era válido hace unos 10 años, en donde la narrativa estaba en ese sentido. Si no eres capaz de acumular, si no eres capaz de vestir con elementos de marca, si no eres capaz de tener una proyección particular en donde la gente te reconozca, pues no eres nadie. Pues así se quedó en el pasado él, definitivamente. Él sabe, él está reclamando una parte que el pasado no se lo dio y ahorita como que está queriendo recobrar una notoriedad que ya está a destiempo, es un elemento trasnochado queriendo pedir notoriedad y que definitivamente pues nadie se lo está dando y nadie se lo va a dar. Así que pues yo creo que hay que oírlo como lluvia que cae, ¿no? Digo, nada más, hay que dejarlo ver, dejarlo pasar, porque no tiene ningún efecto más allá de su posicionamiento pues muy, muy vacuo, ¿no? Es que a mí lo que me interesa es el afán didáctico, mi querido ingeniero, de este tipo de declaraciones. Porque lo que nos atrae a nosotros, lo que nos trae a nosotros a este programa es el afán pedagógico de entenderlo.
Primero que nada, entender los porqués. Los porqués es alguien que obviamente viene del mundo del espectáculo, no viene de la academia. No. Y tenemos que decir también, mi querido ingeniero, que aún los académicos, porque se dice que la UNAM es un semillero de pensamiento de la derecha ahora, lo que jamás hubiese imaginado lo que evitó que México se fuera a la oscuridad, que esto es las universidades como la Universidad Autónoma de México, la UNAM, las universidades con conciencia de clase, las universidades que desarrollaron el pensamiento de izquierda en este país, pues también en el periodo neoliberal hayan caído dentro del espectro ideológico de las opiniones de la derecha. Digamos, no quiero ser tan duro con ellos, porque como yo te decía hace un momento, no tiene los elementos. Si en la misma escuela que te probé cuando yo hablaba, por ejemplo, del tema de mi debate con el economista de Harvard, cuando hablaba yo de los elementos, pues obviamente pues yo entendía que pues hacia allá se dirigieron tus pensamientos. Uno no quería ser duro con él. Lo que pasa es que cuando este tipo de personas adoptan una actitud condescendiente de decirte, ven y te abrazan y te dicen, güey, es que tu forma de pensamiento, que es comunitaria y solidaria, es una pendejada, porque este mundo vienes a sobrevivir, es un mundo cruel, pero el mundo es cruel por el capital, necesariamente. No es cruel porque adoptemos políticas de carácter comunitario. Es cruel porque el capitalismo dice, lo estamos viendo ahorita en el estrecho de Hormuz. La economía está a punto de colapsar. ¿Quiénes somos los pocos países en el mundo que nos vamos a salvar, mi querido ingeniero? Pues los que apostamos por la soberanía. Los que tengamos soberanía energética, los que tengamos fertilizantes, ¿cierto? Los que tengamos refinerías, somos los que nos vamos a salvar. Los que no, pues está por verse. Por ejemplo, Japón es un caso perdido. La gente ya no se reproduce. La población en Japón dicen que se va a reducir a la mitad en 100 años o menos de la mitad. La gente no se reproduce. Parte viven totalmente el tipo de capitalismo que se vive en Japón, donde hay un alto índice de suicidios. Nadie se suicida en los países como el nuestro, cabrón. Somos bien pinches felices, no tenemos incentivos para suicidar. Oye, me voy a suicidar, güey. El sábado hay fiesta, cabrón. Bueno, tienes razón, para la otra semana. Bueno, güey. Sí, la fiesta patronal, güey. No, y la otra, pues no. A ver, güey, ya saca la cuenta, güey. No me puedo suicidar hasta que tenga 90 años, cabrón, porque tengo todas las pinches fiestas que me tengo que aventar y los controles con mis compas, y todo. O sea, en ese tipo de culturas, las culturas capitalistas, necrófilas, por decirlo de alguna manera, pues se requiere la pulsión de muerte. Obviamente lo hemos planteado muchas veces aquí, y por ejemplo, en el caso de nosotros los mexicanos y nuestra especial relación con la muerte, ¿no? Nosotros adoramos este tema de burlarnos de la muerte y la chingada. Y como decía Juan Rulfo, ese señor murió saciado de vivir. Qué bonita frase, ¿no, mi querido ingeniero? Tremendo. Fíjate, ahorita que planteas este elemento para la reflexión, Gramsci, que dice con respecto a la valoración de contextos, él le llama la valoración de lo que sería la hegemonía. Y actualmente la hegemonía está haciendo un tránsito hacia una condición más humanista, a lo que también Álvaro García Lineras en su libro anterior le llama sentido común. ¿Cómo es nuestro sentido común? Es decir, el sentido común es todo aquello de nuestro bagaje o carga cultural que tenemos para interpretar la vida. Todo esto está cambiando actualmente. Es decir, lo que antes concebíamos como algo natural y normal en la cuestión de la competencia, la cuestión de pasar por encima de los demás, pues está cambiando. Resulta ser que ahora le estamos encontrando más sentido al intercambio, pues vaya, que no sea por la cuestión onerosa, que no sea en función de una condición de ganancia o lucro, y a final de cuentas lo estamos depositando en función de un bien colectivo. Ese sentido común o esta hegemonía está teniendo un tránsito, y también Gramsci, ¿qué es lo que nos dice?
y también lo citaba Andrés Manuel, aunque no lo referenciaba como Gramsci, pero decía los viejos tiempos que no terminan por irse y los nuevos tiempos que no terminan por llegar. Estamos en esa etapa de transición precisamente, por eso es que en este momento es cuando se presentan los fenómenos morbosos o los fantasmas precisamente como Milei, Trump y demás. Así que no es la historia a nuestro gusto que se esté presentando en los tiempos y momentos que quisiéramos. A lo mejor esta parte va a tardar todavía un lapso de 2, 3, 5 años más, pero hay que estar avisados de que no necesariamente los tiempos de la historia son los tiempos que nosotros quisiéramos que transcurrieran en el tiempo más rápido, ¿no? Así que hay que estar a las vivas, hay que estar despiertos y obviamente valorando esta transición que estamos entre todos compartiendo, porque a final de cuentas, personajes como Carlos Espejel, totalmente fuera de toda proporción en función de su burla, porque él nos está restregando en la cara que nuestra posición humanista está carente de una posición de sentido común a como él la está interpretando, y no al lugar. Creo que lo que estamos ahorita construyendo tiene una mayor valía, porque también hay un dicho, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Creo que esta lógica de la comunidad y estar acompañados en función de este sentido de la historia nos está dando precisamente pues más valor ahora como mexicano, porque le estamos dando incluso a la humanidad un sentido al contrasentido con el cual ellos están viviendo, de estar a las prisas, de estar siempre validando la cuestión de lo que para ellos vale en cuestión de sentirse posicionados de propiedades, de elementos, entonces eso ya cada vez va a valer menos. Para nosotros lo que realmente ahorita está valiendo más la pena es que entre todos estemos construyendo la felicidad, y esa parte de humanismo, créanme que te lo topas en una invitación, la que fuera, desde tu ámbito familiar, el ámbito de la escuela o el trabajo o en la vía pública. Fíjate, hace poco me topé con unos amigos que vienen llegando de Francia y me dicen que notaron a su llegada a la Ciudad de México un distintivo que ellos no los tuvieron desprovistos cuando menos los 3 meses que estuvieron fuera. Al momento de llegar a México se dieron cuenta de que México y París no hay muchas diferencias, a razón de que la gente que está aquí en México, sabe sonreír. En Francia no. Entonces, dicen, México es París, nomás que aquí sonríen. Esa es la notoria satisfacción que nosotros podemos decir, que lo que estamos viviendo hoy lo estamos construyendo entre nosotros y nadie nos lo está diciendo. Pues vaya, a lo mejor hasta que alguien viaja hasta al extranjero y se da cuenta de que nuestros valores están más profundos hoy más que nunca. Y en ese sentido yo creo que es válido también reconstruirlos entre todos, ¿no? Y comenzar a hacer ese intercambio, y obviamente no apostarle una vez más a la cuestión de que el mercado nos va a regular la vida o que nos va a dar la felicidad. Eso ya quedó comprobado que durante 35 años pues no resultó. Fue una condición fallida, y desgraciadamente para otros países como el de Argentina, pues ahorita apenas está entrando en el tobogán del declive. Dicho sea de paso, 50 años precisamente hace días que conmemoraron de la cuestión de la llegada del autoritarismo, y las madres de la Plaza de Mayo una vez más siguen teniendo vigencia a esa distancia, 50 años. Muy bien. Bueno, pues mira, precisamente para lo que dice el Tupac, vamos a escuchar un poco lo que se dice aquí. A ver. Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Alejandro Quintanar. Esta es mi colaboración semanal para Sin embargo. En esta ocasión se titula Argentina, Milei y la memoria. El peor presidente para el peor momento. Y planteo lo siguiente. Este 24 de marzo se cumplieron 50 años del último golpe de Estado en Argentina, que devino en una junta militar encabezada en primera instancia por Jorge Videla, que lastimó profundamente al país de 1976 a 1983. Lapso relativamente breve, si se compara con los 16 años que duró el infierno pinochetista en Chile, o los casi 35 años de la dictadura paraguaya de Stroessner, donde, sin embargo, los milicos argentinos, en ese tiempo reducido, tuvieron tiempo para convertirse
junto con el caso chileno, en las dos dictaduras con mayor número de muertos y desaparecidos en el marco de la Guerra Fría Interamericana. El último golpe argentino, porque hay que recordar que la nación platense, al igual que Bolivia, fue un país donde abundaron las sazonadas militares en el siglo XX, hirió con brutalidad no solo a ciudadanos argentinos, sino a toda América Latina, porque el establecimiento de la dictadura de la Junta logró que se gestara la coordinación con Pinochet y con las dictaduras paraguaya y brasileña para la gestación de la Operación Cóndor, que fue el punto culminante de esa inercia de exterminio que, a nombre de un anticomunismo fanatizado y temeroso de amenazas más imaginarias que reales, había iniciado en los años 50 con el afianzamiento de dinastías corruptas y asesinas, pero eso sí, muy anticomunistas, en el Caribe y Centroamérica, como los milicos salvadoreños, los Somoza en Nicaragua o los Duvalier en Haití, y con el plan piloto para la región que significó el golpe de Estado en Guatemala de 1954 contra el coronel progresista y democrático Jacobo Arbenz. Argentina fue un reflejo fiel de lo que esas dictaduras hicieron en la región, donde destacan 4 puntos centrales. El primero de ellos fue el asesinato de la democracia, ya que todas arribaron al poder por la vía golpista abierta con el apoyo o visto bueno de Estados Unidos y entre ellas mismas. El segundo fue el periodo de terror de los asesinatos, violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas que iban dirigidas de forma indiscriminada a sectores cuya sola existencia era sospechosa, en una acción fascistoide. Esa represión salvaje, que incluyó el perseguir a adolescentes y bebés robados, terminó incluso lastimando a clases medias, lo cual debilitó el respaldo que ese sector conservador suele dar a las dictaduras militares. El tercer elemento es la corrupción brutal. Además de asesinos, los militares argentinos fueron rateros. El cuarto es que, además de asesinos y rateros, fueron tremendamente ineptos, porque su objetivo central, mantener el orden, la economía, fue fallido. Si bien la Junta Argentina quiso mantener cierto control estatal de sectores económicos, en latitudes cercanas, como el Chile de Pinochet, se abrió la puerta al neoliberalismo, doctrina económica que, a diferencia del mundo anglosajón, llegó al poder en América Latina por la vía no de las urnas, sino de la sangre y el golpismo. El desprestigio de la Junta Militar Argentina no fue, de ese modo, producto de una campaña de propaganda opositora o del creciente desprestigio internacional. El desprestigio se debió a la brutalidad con que pisotearon a la totalidad de la sociedad argentina, que vio en la Guerra de Malvinas que la Junta Militar, muy feroz contra ciudadanos desarmados, pero incapaz contra el ejército colonizador británico, era un fiasco que solo servía para asesinar a sus propios ciudadanos. ¿Cómo la ves, ingeniero? ¿Cómo la ves? Micrófono, padre. Lo que decía ahorita de hacer la referencia hace 50 años. La naturaleza del hombre tiende siempre al olvido y hay que estar siempre haciendo un ejercicio permanente de memoria. Eso es lo que aquí en México estamos precisamente haciendo cada vez que la mañanera se presenta cada día, porque estamos recordando precisamente todos los elementos que no debemos olvidar y obviamente en ese ejercicio de memoria también viene acompañado de nuestro propio rescate de dignidad. Nunca más el pueblo va a estar desinformado porque estamos viendo que este derecho a estar informados cada día tiene una vigencia más fuerte. Y esto que nos cita Quintanar precisamente es un referente que me trae a la memoria en los versos de Alto de Luis Rogelio Nogueras, que su término dice: pienso en ustedes y no acierto a comprender
¿Cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno? Esto lo cita precisamente para Hashwick cuando da el evento allá con los alemanes, pero también yo creo que casa muy bien en este momento para Argentina. ¿Cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno a lo que pasaron hace 50 años? Esto es increíble, o sea, ¿cómo tienen ahorita a Milei en un posicionamiento en donde les está agitando elementos en donde ya les arrebató, ya les ganó el juego? Bueno, la cuestión del debate, del debate cultural. Aquí en México es lo que tenemos que tener conciencia, que lo que estamos ahorita luchando está en nuestras mentes, está entre estas dos orejas. Este es el terreno de batalla nuevo y estamos combatiendo precisamente el sentido común, en donde las narrativas del pasado están queriendo otra vez recuperar ese terreno en donde decir, oye, échale ganitas, si no avanzas es por tu culpa, todo particularizando una cuestión personal, y no es cierto. Muy buena parte del sistema neoliberal nos incubó la idea falsa de desprovernos precisamente de nuestro orgullo de ser mexicanos. Eso nunca más tiene que volver a pasarnos. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, del pasado y de lo que hoy hemos logrado. Hasta ahorita nuestros avances, de tener cuando menos los 23 estados ganados, cuando menos en una condición vaya, un elemento político, no es cosa menor. Un partido que apenas lleva 10 años de vida, ya lo quisiera ahorita cuando menos un cuarto, una décima parte de lo que hemos tenido de avance, cualquiera de los partidos que antes, tanto el PRI o el PAN o los demás, de este arrastre que estamos teniendo. Prudencia con esto porque también estamos incubando condiciones de mucha, pues vaya, holgura en la cuestión de las alianzas. Tanto el ejemplo del PT y del Verde ahorita nos están haciendo poner en duda precisamente qué tanto podemos seguir acompañando o confiando en estos personajes que a final de cuentas se siguen rigiendo por lo que les dice el que está en la élite de sus partidos. ¿Cómo puede ser posible que uno de los dirigentes del PT, Anaya, tenga 30 años viviendo como diputado, o bueno, de las canonjías de un espacio de representación proporcional? No ha lugar. O sea, eso simple y sencillamente ya debiéramos estarle dando vuelta a la historia, y aún sin embargo, hoy nos volvieron a poner de rodillas en función de sus propios, y eso no tenemos que olvidarlo. Si bien es cierto, necesitamos una cuestión de acompañamiento en la estrategia de alianzas, pero si no nos acompañan en función de eso, el 3% que ahorita están representando actualmente, pues a lo mejor los está convidando a pasar a perder el registro en un futuro. Así que, pues yo adelanto, yo creo que ese sería un spoiler para estos partidos que están queriendo jugarnos de manera ruda un espacio en este espectro donde si no nos están acompañando, si no nos están ayudando, están generando mucho estorbo para este proyecto que a final de cuentas está rescatando todo lo que el pueblo está pidiendo. El pueblo no quiere ya más de representación proporcional. Así que los pluris, tarde que temprano, si no la ganamos hoy, la vamos a ganar más adelante, y eso los tienen que tener claro. No los necesitamos. Así que pues vamos a tener que hacer cambios y tenerlo presente. Nuestra memoria nos va a salvar un poquito más adelante. Si no es ahorita, 2027, tal vez lo sea para el 2030, pero pues nadie puede vencer a quien no sabe rendirse, y eso no vamos a quitarlo el dedo del renglón, vamos a lograrlo. Y pues lo dijo Timbiriche, si no es ahora, será mañana. Sí. Lo dijo Timbiriche. Pero volviendo al tema, mi querido, porque eso yo creo mañana vamos a hablarlo bien. Va. Es un tema, el tema de los pluris, obviamente como estaba diseñado el sistema, el sistema de los 70s, que era la apariencia de democracia, y que siempre ha estado pervertido el tema de los plurinominales, porque era para lavarle la cara al PRI. Eso fue siempre, lavarle la cara al PRI. No fue para la pluralidad, no tenía nada que ver. Era para que hubiera gritos y sombrerazos en el Congreso, y todo el mundo aplaudiera y todo el mundo se fuera a cenar juntos. Eso era. Pero volviendo a otro tema, si tú le preguntas a la inteligencia artificial acerca de el legado, bien lo planteaba, 50 años de la dictadura en Argentina, del golpe de Estado,
el golpe de Estado, y los decenas de miles de desaparecidos, asesinados, los vuelos de la muerte. Hay una banda, yo escribí un ensayo, creo que está en el de México para extranjeros, está en ese libro. Uno que hice de ensayo, uno que hice de todos los artículos periodísticos que escribí durante todo el sexenio de Peña Nieto, lo mejor. Pues en un libro que se llama México para extranjeros. Ese está en Amazon. No tengo ejemplares de ese México para extranjeros. Yo recuerdo haber escrito un mini ensayo que se llamaba Todos tus muertos. Todos tus muertos, de un grupo argentino, que obviamente se llama Todos tus muertos por las muertes en la dictadura. Y porque en Argentina el rock pues era la subversión, era peligroso ser rockero en Argentina, pues, porque la dictadura te podía desaparecer, ¿no? Y también aquí en México también, pues, pero eran diferentes condiciones. Aquí en México, con el tiempo, el rock se volvió el edulcorado, bonito, porque que onda con la chaviza, y pues el que determinaba los contenidos musicales de México, pues era Raúl Medasco, ¿no? Raúl Medasco era el que determinaba. Entonces, pues metieron los grupos que le gustaban a Santa Olaya, ¿no? Fueron los que se metieron, porque pues la maldita vecindad es ska, no tiene nada que ver con rock, ¿no? Los amantes de Lola, pues son pop, Maná también son pop, o sea, pero bueno, eso ya después lo hablaremos, pero contestando a los 50 años, para no desviarme mucho, mi querido ingeniero, pues el artífice de todas esas muertes no es nadie más que, ¿quién crees, no? Un judío sionista de apellido Kissinger. ¿Estás de acuerdo? Mira. Es correcto. Mira esto. Con un Nobel de la Paz, Henry Kissinger fue el secretario de Estado más con un Nobel de la Paz aparte, influyente de la política internacional. Su figura está presente en muchos de los grandes conflictos de la historia contemporánea, pero también está manchada por acusaciones de ser cómplice de crímenes de guerra. Pertenece a esta tradición de investigación, de análisis de la política internacional que llamamos el realismo político, y para mantener un mínimo de paz y estabilidad los estados tienen que hacer compromisos y mantener un cierto nivel de equilibrio, y esto por supuesto conlleva luces y sombras. Y un realista en el sentido kissingeriano quería decir que Estados Unidos, aunque fuera una democracia, podía pactar con dictaduras, y no solo eso, sino que podía incluso derrocar democracias cuando esas democracias estuvieran en contra del interés nacional americano. Mano derecha de Nixon y Ford y asesor de muchos presidentes, esa forma pragmática de entender la política exterior pasaba a veces por encima de los derechos humanos. Provocó muchas muertes innecesarias, en cuestiones que además no estaba nada claro que fueran decisivas para el interés nacional estadounidense a largo plazo. Al contrario, en muchos casos, las actuaciones de Kissinger generaron una desconfianza hacia Estados Unidos que ha reverberado durante medio siglo después. Como su apoyo al golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile, o sus controvertidas acusaciones en el sudeste asiático destapadas por algunas investigaciones periodísticas. Las guerras sucias de Estados Unidos y las mentiras que fueron acompañada por este tipo de intervención cubierta de Estados Unidos, no solo en Vietnam, pero también en los dos estados cercanos, ¿no? Camboya y sobre todo en Laos. Creo que Kissinger en este caso fue, como se dice, víctima de su mismo, ¿no? Y esto conllevó varias acciones ilegítimas y también ilegales. Por eso resulta paradójico que en la misma época, en el año 1973, le concediesen el Premio Nobel de la Paz por las negociaciones para acabar con la guerra de Vietnam. Nothing that has happened to me in public life has moved me more than this award. Un galardón que, como su figura, tampoco estuvo exento de polémica. Y la verdad que es un personaje, si vemos a lo que es prototipo de personaje o de organización que suele ganar ese tipo de galardón, pues Kissinger no encaja. El planeta estaba harto de Vietnam y quería acabar con el conflicto y premiar como fuera a aquellos que veían como los artífices de la paz.
Pero es muy discutible que Henry Kissinger fuera uno de los artífices de la paz. De hecho, otro de los puntos más controvertidos de su trayectoria fue el sabotaje de las negociaciones de paz de la administración de Johnson en 1968. Arquitecto de la política de distensión de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y de la normalización de las relaciones con China, muchos recordarán más a Kissinger por sus sombras que por sus luces. Me atrevo a decir, mi querido ingeniero, me atrevo a decir que Henry Kissinger es directamente responsable de probablemente 6 millones de muertes. 6 millones de muertes, más o menos. 6 millones de muertes. Fíjate, dime. Sí, cuánta reflexión en torno, cuánto le quedó debiendo a la humanidad este personaje. Pues obviamente cumplió 100 años, pero 100 años que se llevó la impunidad de por medio. O sea, todo esto que mencionas, yo creo que en buena medida el premio se lo dieron como una cuestión de salida ante el conflicto, ante la derrota que tuvo Estados Unidos en Vietnam, pues, o sea, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos bien librados? ¿Cómo dejamos de golpear a un país tan pequeño, tan indefenso? Bueno, a final de cuentas, ese país que le apostó también a una estrategia asimétrica, terminó derrotando, porque a final de cuentas ya Estados Unidos no pudo sostener una guerra más allá con Vietnam, a pesar de las atrocidades que cometieron. O sea, el premio que le dieron no se lo merecía, se lo dieron precisamente para desactivar un punto de carácter político que ya al cual no podían salir por cuenta propia. Creo que a final de cuentas esa misma lección de historia está dejándonos ahorita un precedente en la actualidad. Creo que Estados Unidos no va a salir bien librado de esta guerra que está librando, que pues ahora sí que la está haciendo a nombre de Israel, pero Irán creo que está mostrando una resistencia que nos está dando también lecciones de humanidad a todo, al resto, ¿no? Porque al final de cuentas está poniendo la cara precisamente a una cuestión, el único país que hasta el momento ha enfrentado de manera directa al imperio más devastador de toda la humanidad. Y creo que en esa condición de querer ser cada vez más y de expansión, pues ya sus alcances no le están dando para tantos. Dos, pues cuando menos, cargueros, ¿cómo le llaman estos de guerra? Dos buques de guerra enormes han sido precisamente ya de las bajas que está contando Estados Unidos, argumentando por incendios, cosa curiosa, provocadas uno en la cocina y otro en la cuestión de una falla mecánica. Cosa curiosa, nunca antes había ocurrido algo similar, así que yo creo que les está costando declararse derrotados tremendamente porque sus alcances, cuando menos a la distancia, ya no les está generando ninguna condición favorable. Kissinger está pasando de nuevo, vivió 100 años, pero creo que nos está quedando a deber, nos quedó de ver como humanidad muchas vidas de por medio, y con esto acompañando precisamente elementos que pues no debemos dejar al descuido en nuestra memoria, ¿no? De un libro de Galeano que me acaba de mandar la profe Mar, con respecto a los 50 años, que dice lo que decía Videla, ¿por qué desaparecimos a los desaparecidos? En el día de hoy del año de 1976 nació la dictadura militar que desapareció a miles de argentinos. 20 años después, el general Jorge Rafael Videla explicó al periodista Guido Braslavsky: no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5,000. La sociedad argentina no se hubiera apancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5,000. No se podía. Y dar a conocer dónde están los restos, pero ¿qué es lo que podemos señalar? ¿En el mar, en el Río de la Plata, en el Riachuelo? Se pensó en su momento dar a conocer las listas, pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Lo que decía Videla, y después ingeniero se lo encontraron en la calle, en Buenos Aires, en el parque, ejercitándose, corriendo, haciendo abdominales. A Videla lo platica, por ahí lo leí en algún lugar. La gente le decía de cosas, al tipo no le importaba. O sea, el asunto, ingeniero, es
tiene mucho que ver, la derecha tiene que ver con la impunidad y con la venta del malo es el otro, lo que hemos escuchado toda la vida, toda la historia, el asesino del Che Guevara, el asesino de Fidel Castro, dime. Fíjate, yo creo que esta reflexión viene a calce de lo que decía también Hannah Arendt, ¿no? Con respecto a la banalidad del mal. ¿Por qué era que mataban a tantas gentes o por qué mataban allá en la época de los 30? Pues resulta ser que decían que nada más atendían órdenes, o sea, no reflexionaban, no emitían una condición de conciencia. Videla es parte de esta banalidad del mal. Él no sentía que estuviera haciendo algo malo. Él lo hacía casi como una respuesta de decir, pues es lo que hay que hacer para poder, uno, tener un elemento de control y obviamente tener una cuestión de dominio sobre el resto. Esa parte, pues, cuando menos ahorita vista a la distancia, pues no ha lugar, cosa que la misma derecha siempre está impuesta a imponer. Recordemos que quizás más adelante pudiéramos tocar este punto más adelante con respecto al fenómeno de Chile, que también es otro pueblo que tiende al olvido. Eligieron a Kast, de veras, también otro personaje que es hijo de lo más nefasto. Yo tengo una reflexión con respecto a eso, mi querido ingeniero, y es el tema de que para que una ideología quede totalmente imbuida en una sociedad, yo hice el cálculo chileno, son 2 generaciones y media. O sea, la dictadura de Pinochet, más los gobiernos de derecha, más las regresiones o los intentos hacia la izquierda, pero que ya la sociedad tenga tan interiorizados los valores de la derecha y esté tan acostumbrado a que eso, o sea, que lo tome como sentido común, como lo correcto, que le sea extremadamente difícil, sí, lo está totalmente. En México, a diferencia del resto de Sudamérica, lo planteaba un filósofo joven en Argentina, Nahuel Michalski, porque él decía algo que es muy cierto. En Argentina la izquierda representa el 5, 6, 7% o menos, la verdadera izquierda. El peronismo es un batiburrillo, es una mezcla de todas las tendencias, hay de todo tipo de peronismo, ¿no? Pero en Argentina son muy pocos. En México la gente que asume izquierda es un chingo. La gente que se identifica, ¿no? Creo que cada vez somos más, bueno, cada vez es más la gente que se identifica de izquierda. Cada vez somos más y que al fin nos damos la mano. Pero haciendo memoria, no hace mucho, 20 años o 10 años, si quieres, ha venido gradualmente avanzando la posición de decir, de autorreconocerse de izquierda, y porque estamos desempolvando la historia, porque intrínsecamente nuestro bagaje cultural siempre tiende a la colectividad. Cuando ocurre una desgracia en la cuestión de una catástrofe natural, ya con el solo hecho de que mencionemos es en apoyo a los hermanos, ya todo el mundo nos ponemos en modo de apoyo, o sea, no nos cuesta, cosa que no ocurre en ningún otro país, la cuestión de la naturaleza de apoyo, de ayudar, lo que estamos ocurriendo ahorita también con Cuba, se da la convocatoria y ahí vamos en la cuestión de apoyo, no estamos dando lo que nos sobra, estamos dando lo que tenemos, y eso se está valorando también a una escala global, diciéndole, oye, a pesar de que Trump los tiene amenazados, México es el único país que está atendiendo esa línea y no descuida a su hermano menor, que es Cuba. Fíjate, ese referente lo tenemos ya casi donde tope, vamos a tener que hacerlo, o sea, ni siquiera estamos midiendo el riesgo de lo que significa tratar con el energúmeno que es Trump. Y 2, la cuestión de que también, si en lo particular alguien de la familia cae en desgracia, siempre tenemos la puerta abierta para que venga a nosotros para que recobre fuerzas. Así que, pues no es una cuestión tan desprovista de que intrínsecamente nuestra naturaleza como mexicanos está precisamente el dar refuerzo, el dar apoyo. Así que, pues es de los valores que nosotros podemos exportar y dar a conocer también hacia el futuro. No nos cuesta, no hacemos mayor esfuerzo porque ya lo tenemos casi a flor de piel la cuestión de cualquier acto de esta naturaleza. Así que, pues debemos sentirnos orgullosos, hasta que nos dice alguien de fuera, decir, oigan,
realmente el decirles hermanos a ustedes como mexicanos tiene un sentido más allá de lo común que uno maneja en otras partes. Ustedes como mexicanos tienen muy naturalizado la cuestión de la hermandad y creo que en buena medida es un buen gesto, ¿no? Que nos lo digan, porque a lo mejor en el trajín diario nos los perdemos y ahí andamos con nuestras cosas también señalando cosas que a lo mejor no son sustanciales, pero cuando vale la pena plantar cara ante los problemas, pues nuestra naturaleza está siempre echar para adelante con el apoyo. Así que, pues, cuando menos es destacable esta parte y pues es algo que, pues, generacionalmente no es algo que nosotros ya ahorita lo estemos emprendiendo como novedad, ya viene de tiempo atrás. Lo venimos nada más ejercitando y creo que de manera natural nos está brotando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los verdaderos héroes de la segunda mitad del siglo XX, primero deberíamos decirlo, el primer héroe, el que partió el siglo XX en dos, fue Fidel Castro, en el sentido de que logró plantarle cara y esa cara que le plantó a los Estados Unidos la sigue pagando el pueblo cubano 60 años después. Que estuviera bien o que estuviera mal Fidel Castro es un tema que puede dar para una gran discusión, ¿cierto? Puede decir, porque lo que ha sacrificado realmente valía la pena todo el sacrificio del pueblo cubano durante 60 años. Muchos de los que viven en la isla te van a decir que sí, porque ya o sea, lo hablaba con una amiga poeta a la que le he estado batallando para mandarle su lana, porque hasta eso tienen bloqueado todos los lados, ¿no? Entonces estoy viendo cómo le hago para mandárselo a alguien que vaya a Cuba. No, o sea, ya no se puede hacer, o triangularlo por Colombia, alguna cosa. Estoy viendo a ver si mañana ya lo resuelvo, porque ahí tengo su feria, ¿no? El asunto, mi querido ingeniero, es que después de Fidel Castro, ¿sabes quiénes son los otros héroes? Los otros héroes son los vietnamitas. Ok. Primero derrotaron a Estados Unidos, ¿sabes qué? Después, ¿qué hicieron? Le partieron de su madre a Pol Pot. Fueron los vietnamitas. Pol Pot acabó con casi la mitad de la población, con la tercera parte, asesinó a los camboyanos, asesinó un montón. 2 millones, creo, 3 millones se echó al plato. Sí, ¿quiénes fueron los que entraron a Camboya a acabar con Pol Pot? Fueron los vietnamitas. ¿Quiénes fueron los que cuenta la historia que un general norteamericano conoció a uno de los generales vietnamitas en el norte de África? Y que el cuate se le tiraba a los pies al general vietnamita, pero con ese orgullo y con esa dignidad y con esa prestancia que tenía el general vietnamita, uno de los más famosos, ignoró al militar norteamericano. 6 millones de vidas les costaron a los vietnamitas. El mismo de lo que decías hace un rato, es exactamente lo mismo de la Guerra Sucia, la Operación Cóndor en Latinoamérica, que fue dirigida por Henry Kissinger. También está el tema. Está el tema del boicoteo a las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Vietnam, los acuerdos de París, donde Henry Kissinger se asegura de que no hubiera acuerdos, hizo yo como resultado que murieran cientos de miles y millones de personas más porque no hubo un acuerdo. Entonces, obviamente, en esta circunstancia en la que estamos viviendo en este momento, en este preciso momento con Irán, diciendo no va a haber cese al fuego, porque 2 veces estamos negociando y en lo que estamos negociando tú me estabas bombardeando, cosa que no hace un hombre, cosa que no hace una persona de bien, decir, a ver, vamos a sentarnos como hombres y te voy a decir esto sí y esto no. Los norteamericanos no, deja ver, en lo que te descuidas te voy a chingar, ¿no? Es lo que hicieron los norteamericanos. Oye, pues los iraníes dijeron no, los iraníes dijeron vamos a romper en su madre, y les están rompiendo su madre, y Hezbollah le está rompiendo su madre. Lo que es Scott Ritter, uno de los especialistas, es decir, acaben con ellos, de una vez acaben con las plantas de salinización en Israel y ya que se acabe este asunto, ¿no? Sí, oye, lo que está comentando Héctor Rivera con respecto a que antes llegábamos a 200, es el canal nuevo, apenas estamos precisamente generando la cuestión de... No, pues, Héctor, no, mira, no sigo baneado, ya recuperé el canal. El asunto es que por alguna cosa de seguridad tengo que esperar como 30 días para poder darle acceso al StreamYard. Entonces lo que vamos a estar haciendo es grabar los programas aquí, probablemente nos metamos 1 hora antes, vamos a grabar el programa aquí, como lo hice ayer con la profe Mar, se acaba el programa, lo descargo y lo subo, porque sí lo puedo subir, este programa lo puedo subir al otro canal, eso sí puedo hacer. Entonces en lo que son peras o manzanas, vamos a estar haciéndole
Eso es lo que, porque yo les mandé a la gente de YouTube, le dije, oigan, necesito que me autoricen mis administradores, que son la jefa y el mapache, y necesito que me autoricen pues mi YouTube que tengo en mi televisión y en mis teléfonos para estarme monitoreando. No he podido todavía, pero estamos trabajando eso. No hay problema, mi querido Héctor. Así que ahí vámonos. Y aquí pues vamos a hacer tal todos los días. Los que no alcancen a ver el programa aquí, más tarde, ahorita que se acabe el programa, yo lo voy a descargar y lo voy a subir a otro canal y así lo vamos a llevar. Pues no tiene las vistas que tienen los otros. Con el de la profe, pues creo que llegamos a 260 vistas o 270 vistas, pero comparado a las 1,500 que tenía, pero está bien, no pasa nada, ¿no? Ahí vamos, hombre, con calma. ¿Qué dice el Héctor? Dice aquí, dice Ramiro, dicen que el Trump la salida es que se enferme y si le dan una salida la derrota. Es que mira, no va. Esta guerra no se va a acabar ahorita, ni en 10 días, ni en un mes, ni en 2 meses. Irán se va a asegurar de que no quede, a pesar del precio que tenga que pagar el pueblo iraní, se van a asegurar de que Estados Unidos no le quede ninguna base. Se van a asegurar de chingarse a todas las monarquías, las petromonarquías del Golfo Pérsico. Se van a asegurar de destruirlos a todos, a Bahrein, a Qatar, a los Emiratos. ¿Cuánto va? A ver, deja ponerte la imagen para ver cuánto va. 32 mil millones, 32 billones van ya. Y en el día 27. Sí. Entonces, lo que va a pasar, mi querido Héctor, es que en Estados Unidos lo que va a suceder es que pues ya perdió la potencia. Ahorita, como dicen, ya no hay domo de hierro en Israel. Ya no existe. Hezbollah le está dando una madriza. Intentaron invadir por tierra a Líbano y Hezbollah los está haciendo polvo. Ahora sí, tenía al revés la cámara. Ahí está. Listo, 32 billones 300. Y en el día 27, que complete. Y es más, aquí lo curioso es que Trump le apostaba nada más por una guerra corta, que se le extienda más de los 5 o 6 semanas. La economía estadounidense no le va a dar. A quedar, o sea, esta guerra tiene varios niveles, ingeniero, y uno de los niveles es el económico. Entonces, en el nivel económico, o sea, Estados Unidos no se va a recuperar. De Estados Unidos ya enfrentaba una crisis terrible. Ahora, después de esto, pues, Estados Unidos va a quedar casi como país del tercer mundo. Es la realidad. Pues si de por sí en algunas ciudades ya andaban como zombies, 2, 3, hijo de la chihuahua, va a ser devastador esto. El asunto, como le decía la profe Mara ayer, es que este tipo de capitalismo produce un remanente social. Y es por eso que es tan divertido escuchar que nos invaden los inmigrantes. Pues cabrón, a ver, la edad promedio del migrante mexicano, ¿de qué se va? 18, 19, 20 años se va para Estados Unidos. Y nosotros sí mandamos a los mejores. Nosotros sí mandamos a los chamacos más chingones de México a trabajar en Estados Unidos. Los que hemos trabajado en Estados Unidos, ves a la banda trabajar, dices, güey, la raza está muy... Aquí el Héctor lo sabe, el Héctor es electricista. Hay muchos que trabajan aquí, muchos que nos ven, que yo también tengo 25 años trabajando allá. Yo sé lo que se trabaja. Yo sé lo que es la raza que trabaja en el drywall hacía, los del sindicato, los de la unión, antes de empezar, que tenían que surtirle a los foremen y a los journeymen, lo que le tenían que subir a los maestros, lo que le tenían que subir para que fueran poniendo la tabla roca, cabrón. Los framers, los roofers, los que hacían concreto, o sea, todos los trades, los que hacían, o sea, todos. Allá, y nosotros los que trabajamos en los vidrios, que te digo, pues de repente, pum, hijo de la chingada, ya te cortaste un dedo, ya te cae la chingada, ya te lastimaste lo que era el trabajo durísimo, súper durísimo, ¿no? Y pues por eso uno se ríe cuando uno escucha a esta banda diciendo, no, güey, pinches mexicanos. ¿Nosotros qué, güey? Al contrario, los mexicanos pagan un chingo. Yo tenía un problema con un cuate que era muy republicano, un gabacho, el gordo, el Dan. Y él va a decir, no, es que ustedes usan nuestros servicios hospitalarios, cabrón, dice. Y yo, a ver, nosotros aportamos 250 mil millones de dólares y usamos 20 mil millones de dólares en servicios hospitalarios.
A ustedes les sobran 200 mil millones, nos deberían de hacer hospitales especiales, güey, para los puros pinches latinos, güey, con atención de primer mundo y gratis, güey, por lo que aportamos. Nos alcanza para eso, nos alcanza con lo que aportamos los latinos en Estados Unidos, nos alcanza para universidades gratis, güey. Nos alcanza para vivienda gratis con lo que aportamos de impuestos que no podemos recuperar. ¿De qué estás hablando? Y le digo, y también me acuerdo que le dije, porque cuate era mormón, ingeniero. Hey. Y que ustedes, dijo, ustedes los ilegales y la chingada. Le dije, los primeros ilegales en México fueron los mormones. Porque Utah, cuando ustedes escaparon de Estados Unidos, Utah era parte de México. Y como era México, no los podían perseguir. Cruzando para Utah, güey, ahí se quedaron. Porque fíjate, de aquel lado del río, pues era Estados Unidos, de este lado era México, güey. No les podían hacer nada. ¿Y qué pasó? Y se quedó acá el pinche gabacho diciendo, ¿cómo? Sí, le dije, tú, tus abuelos, todos los pinches mormones, fueron los primeros ilegales en México, cabrón. Eso se lo dije un viernes. El lunes llegó muy serio y se quedó mirando. Me decía, you fucking Mexican, you know a lot of fucking, you know a lot about fucking history, me dijo el vato, bien enojado. Le dije, pues, papi, hombre, ¿qué dice aquí el Antonio? Calle Ramiro, ¿te acuerdas cuando nos cortamos y agarramos el negro para cubrirnos la cortada en vez de ir al primero? No, yo agarraba el duct tape, Antonio. Aquí tengo, pero aquí ya tengo el tatuaje. Pero aquí me cayó en una vena. Estaba trabajando en el Valle de San Gabriel, pero hasta arriba, en una montaña. Me fui a reparar y estaba raspando un vidrio, y aparte para la chingadera, Antonio, era un vidrio chiquito. Y una astilla del vidrio me cayó en la vena, en la pura vena, y me salió una fuente así, y yo arriba de una escalera, imagínate, arriba de una escalera en el medio de la nada. En ese entonces no tenías ni viper, cabrón. O sea, tenías que bajar hasta la ciudad de un teléfono público para comunicarte. Yo me pude haber muerto ahí, cabrón. Me empezó acá y no estuvimos platicando ahorita, no me hubiera convertido en el youtuber más guapo de la historia. Pues no, pero bueno, pero me cayó esa madre, Antonio, y agarré una servilleta que traía, güey. Puse la servilleta y agarré duct tape del que traía, el tape gris. Y ahí estuve un rato, esperé 5 minutos a que se tapara de vida, porque sí, güey, parecía que habían matado un coche, cabrón. Sangre por donde sea, la chingada. Chinga suma. Pero ya esperé y terminé el trabajo. Y tuve que limpiar todo, que ya es las casas de madera. Tuve que agarrar y conseguir alcohol. Bueno, ahí traía alcohol yo en el troque del trabajo, lo limpié todo así. Y ya, y se me acuerdo que hasta se despintó un poco la casa con el alcohol. Me jalé porque la pintura de agua. Y despinté un poco la casa, pero dije, o dejo sangre o dejo despintado. No va a ser que sea, pero limpié, pero como dices, así es. Este dedo, es que no se alcanza a ver, pero este dedo me quedó colgando con un vidrio. Y yo por cacharlo, porque el otro güey se le andaba cayendo, yo por cacharlo me arranqué un pedazo. Me acuerdo que me metieron 2 inyecciones, una de cada lado del dedo. No, bueno, este hombro ya no me sirve, pues el maguito rotador, principios de hernia abajo acá de ya sabes dónde. No, pues yo regresé bien madreado a Estados Unidos. Por eso cuando uno escucha que ellos, los pinches mexicanos, lávense el hocico cuando hablen de los mexicanos en Estados Unidos, lávense el pinche hocico cuando hablen de nosotros, la neta. Lávense el hocico. Uno sabe lo que es, mi querido ingeniero. ¿Con qué te vas despidiendo ahora, papá? Pues fíjate, todo esto que nos hace reflexionar, y creo que demeritas el trabajo de nuestros diputados que trabajan horas incansables. Es lo que digo yo cuando me dicen, yo lo he platicado aquí en el canal muchas veces, cuando te dicen, no, es que ese político trabaja un chingo, anda de gira. Yo, chinga tu madre, güey. O sea, viajan en primera clase, o van en aviones privados, o contratan helicópteros, llegan a una reunión, y después de la reunión, a hacerla de pedo, cortar un listón, se van a comer a un restaurante de lujo, y luego se van a un hotel 5 estrellas, ya recorrieron... Eso es lo que... No, yo te puedo trabajar, yo te duermo 4 horas diarias y te mantengo ese tren de trabajo, cabrón. Bajo esas condiciones. Bajo esas condiciones, sí. Pero trabajar como el Antonio, como acá el Héctor, trabajar a 10 grados bajo cero y que estés trabajando y que se te estén congelando los guantes y que de repente le hagas así y ya se te quedan las pinches manos así. Y que regreses, te metas, porque hay como unas estufas de gas que tienen aire caliente, que meten las construcciones, y a secar, y te llevas otro par de guantes, y ponen los otros a secar ahí,
y te sales a trabajar otro rato o trabajar, el Héctor lo sabe, y también aquí el Antonio, los que han trabajado en la construcción, o trabajar a 40, 44 grados, así con temperaturas estilo Mexicali, y encima yo que soy vidriero, que estás en una grúa, y si el vidrio es de los opacos, de los negros, si el vidrio es gray, o sea, el reflejo te regresa 5 o 10 grados más, 50 grados por la sensación térmica. Entonces, agarrabas ahí, cuando andabas trabajando en el desierto, agarrabas el metal y te quemaba los guantes, escuchabas el y el aluminio se expande y se expande y se contrae. Entonces tú ponías un día y se contraía el pinche metal o se estiraba. No, güey. De historias puedo contar 12,000 programas de eso, pues sobran 25 años, ¿no? Pues fíjate, nada más en esa reflexión, y ahorita que lo pone también Héctor, creo que están en territorios ocupados precisamente allá en Estados Unidos y vamos a recuperar ese terreno. Tarde que temprano va a México de nuevo a recuperar. Quizá no en los 10, 15 años, pero un poquito más adelante, toda la población mexicana va a recuperar esos terrenos porque simple y sencillamente los estadounidenses no están siendo tan productivos como nosotros para la reproducción, así que en eso les tenemos un gane. Mira, yo de mi experiencia en Estados Unidos es que con los gabachos era un volado, o te podía salir un gabacho muy chingón para trabajar o te podía salir un malandro, pero no había medias tintas, había gabachos. Hasta la fecha yo me sigo mensajeando, el que fue mi compañero muchos años ya tiene su compañía, el James, y mi sobrino trabaja con él, yo lo recomendé y mi sobrino es gerente de proyectos ahí con él. Puta, o sea, nos la pasamos, ese cabrón y yo nos amamos, pues, el gabacho y yo, el James, y es la mera diversión. Y él siempre me ponía ejemplo, el Ramiro se fue de aquí para escribir libros, y ahí pues toda la raza, y cuando llegó mi sobrino, le dije, ahora que volvió a entrar mi sobrino a trabajar con ellos, tú eres sobrino del Ramiro, el que trabajaba aquí se convirtió en escritor, dice mi sobrino, que siempre lo platican con mucho orgullo. Supieran que ando pateando el bote a la chingada, ¿no? Pero bueno, es parte del show. Entonces, ¿qué, mi querido? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana y ahora sí que, pues, tener memoria y ejercitar la dignidad todos los días, porque solo los pueblos que tienen memoria tienen derecho a la esperanza. Así que sigamos adelante. Y pues para nuestros compañeros en el otro lado, sigamos haciendo patria en el terreno que nos pertenece. Muy bien, mi querido ingeniero. Este programa lo voy a bajar ahorita y lo voy a subir a otro canal, probablemente en una media hora, 1 hora, esté ya arriba de otro canal. Pues las personas que ya lo vieron en este canal, muchas gracias, y pues a los que no, pues ahí los que quieran verlo en repetición en otro canal, pues ahí lo ven. Les agradezco mucho, señores, y seguiremos transmitiendo de este canal hasta que lo podamos monetizar. Vamos a tratar de hacer 2 transmisiones así, y meterle, así como lo hace el ingeniero, que nos está echando mucho la mano a hacer muchos cortos, y yo también. Voy a empezar ya a meter 2, 3 cortos mañana para este canal y para el otro, pues para seguir dándole, para que siga creciendo el asunto, para que no nos pase lo que nos pasó con el canal, ¿no? Para tener siempre que sea nuestra segunda opción. Y muchas gracias a Mapache por haber hecho el canal y pues a la jefa que está al pendiente, a ti, ingeniero, a Mica y a todos los que están en el canal. Nos vemos mañana. Vale.